envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Delante de ti, Señor, nos rendimos a ti en adoración. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Señor porque en este inicio de semana me permite estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro eterno Salvador, de nuestro Padre Celestial. Y le doy gracias a Él porque ha sido Él quien lo ha permitido. Ha sido Él quien permite que cada día nos podamos levantar, podamos hacer las cosas que quizás planeamos hacer. Él es quien permite todo y gracias le doy a Él porque ha sido Él quien ha permitido que nuevamente nosotros estemos hoy aquí compartiendo su santa y bendita palabra. Entonces, mis hermanos, quiero que me acompañen en oración para que sea el Señor guiándonos, para que sea el Señor tomando el control aún de mis labios y que sea Él hablando y que no sean palabras de hombre. Amén. Entonces oremos. Padre eterno, en esta mañana, Señor, en este inicio de semana nos acercamos ante ti, dándote, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que nos das, Señor, a todos, de poder, Señor, estar aquí, Señor, en este inicio de semana para compartir tu palabra, para conocerte más. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder comprender, Señor, mi Rey, Padre Santo, tu palabra. Y no solamente se trata de comprenderla, se trata de colocarla en práctica, porque si para algo nos debe servir cada estudio que hagamos de la Escritura es para cada día ser más obedientes a ti, para cada día vivir una vida que a ti te agrade, Señor, mi Rey, porque eso es lo que tú quieres, Padre, conducirnos a esa santidad, conducirnos a ser cada día más santos, sabiendo que la palabra santo significa apartado, apartado del pecado, Señor.
Ayúdanos a cada día a apartarnos más del pecado, apartarnos más, Señor, de estos deseos carnales y vivir para ti. Gracias por este inicio de semana, Señor. Guarda a cada hermano, guarda a la congregación, guarda a nuestro pastor y su familia. Bendíceles a ellos, Señor. Guarda a nuestra ciudad, Señor, Cartagena, a nuestro alcalde, Señor. Guarda a nuestro país, Colombia, Padre Santo, y que seas tú tomando el control de todo, así como lo has hecho hasta ahora, mi Rey. Padre, colocamos en tus manos este momento, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu Santa Escritura, en el nombre amado de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Quiero que me acompañen. Fíjense que si recuerdan, habíamos quedado nosotros aquí en el versículo 20 de Mateo capítulo 5. Habíamos quedado en ese versículo y hoy vamos a ver del verso 21 al verso 32. Verso 21 al verso 32, vamos a ver 12 versículos hoy. Realmente, como se los decía, esperaba yo, para la gloria del Señor, poder hoy terminar el capítulo 5, pero como el capítulo 5 tiene tantas cosas, recuerden que algo que les decía al inicio de este capítulo es que este capítulo prácticamente se basa, digamos que en la doctrina o en la interpretación de nuestro Salvador algunos de los mandamientos que en ese momento tenían, digamos, en este caso una relevancia por diferentes cosas que se vivían dentro de la cultura, y nuestro Salvador da digamos las pautas a esos mandamientos, obviamente conforme a lo que obviamente en este caso siendo palabra del mismo Señor. Entonces él da esa interpretación a ese mandamiento, como ya lo habíamos visto antes, no negando el mandamiento, sino más bien complementándolo, ¿cierto? Dando esa interpretación a ese mandamiento para que se pudiera cumplir como nuestro Señor lo quiere. Entonces es algo bastante complejo porque se trata de interpretarlo, aun cuando él realmente da la interpretación al mandamiento. Pero para poder entender esa interpretación que él da al mandamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar el contexto, estudiar qué era lo que se veía en ese momento, para que nuestro Salvador dé esa interpretación al mandamiento. Entonces eso es lo que realmente, digamos, es donde está el punto clave del estudio, de poder interpretar la interpretación de nuestro Salvador, de poder entender lo que Él nos quiso decir, lo que Él nos quiso transmitir. Entonces vamos a ver primeramente del verso 21 al verso 26. Sabemos que, como ya lo he venido diciendo cuantas veces el Señor me lo ha permitido, y es que este estudio realmente tenemos como base tomar dos versiones que fueron traducidas del griego al español y dos versiones que fueron traducidas del hebreo al español, a fin de mirar algunas diferencias y a fin de poder ampliar en el estudio y en algunos conceptos, teniendo en cuenta también de que nuestro Salvador nace en una cultura hebrea, ¿cierto? O sea, él es de una cultura hebrea, los discípulos son de una cultura hebrea, aun cuando viven en una sociedad romana en ese momento controlada por los romanos, pero su mentalidad era hebrea. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en medio del estudio. Entonces vamos a ver. Primeramente vamos a ver los versículos del 21 al 22. Fíjense, vamos a verlo en la versión Reina Valera, nueva versión internacional, Biblia K2 Israelita Mesiánica y Biblia versión Israelita Nazarena del año 2011. Entonces vamos a ver primeramente en la nueva versión internacional. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Al fuego del infierno. Vamos a ver lo que dice la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás, eso es un mandamiento. Y cualquiera que cometa asesinato será sujeto ¿a qué? A juicio. Pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto ¿a qué? A juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano: tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gei Hinnom. ¿En el fuego de qué? Del Gei Hinnom. Vamos a ver esa palabra importante, Gei Hinnom, que realmente ya la habíamos explicado antes, que básicamente hace referencia a entender la concepción de infierno o del fuego del infierno
en el siglo I y que era lo que nuestro Salvador pensaba cuando decía el fuego del infierno. Eso también es muy importante verlo. Entonces vamos a ver. Pregunta a estos dos versos. Mira, introducción a los siguientes versos. Vamos a ver una introducción a los siguientes versos. Entendiendo a nuestro Salvador cuando dice no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Ahí está citando el mandamiento, pero cuando después dice pero yo os digo, eso es muy importante también entenderlo. Y tercer punto, recordando la concepción de la expresión el fuego del infierno en el siglo I. Ojo, es un recorderis, ¿por qué? Porque ya es algo que hemos visto antes, que hemos explicado antes. De igual forma lo vamos a volver a explicar. Entonces, introducción a los siguientes versos. Para poder entender estos versos que se aproximan, debemos tener claro lo que dice nuestro Salvador en los versos anteriores, ya que es su introducción a lo siguiente que dice. O sea, lo que nuestro Salvador dijo anteriormente en los versos anteriores que ya hemos estudiado, son como que la introducción, el preámbulo a lo que él va a empezar a decir ahora. Entonces, el entender eso, el tener claro eso, nos va a ayudar a tener mayor claridad de lo que nuestro Salvador va a empezar a decir ahora. Entonces, por eso es que esto es una introducción a los versos que continúan. Verso del 1 al 12. Vamos a ver. En estos versos nuestro Salvador nos mostró las bienaventuranzas de aquellos que en resumidas cuentas buscan caminar una vida conforme a la palabra del Señor. Los que en otras palabras se esfuerzan por obedecer los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Entonces ya nosotros vimos el tema de las bienaventuranzas, que es lo que significa cada bienaventuranza. Y vimos que en resumidas cuentas todo se basa en una persona bienaventurada, una persona que busca caminar conforme a la palabra del Señor. Eso es un resumen de todo lo que ya hemos visto. Obviamente ya eso lo vimos de manera mucho más detallada. En los versículos del 3 al 16, en estos versos nuestro Salvador nos enseña que ser la sal de la tierra es ser aquellos que buscan preservar ¿qué? El pacto con nuestro Señor a través de la obediencia a su palabra. Y que ser la luz del mundo es andar conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor, la cual es esa luz que alumbra nuestras vidas. Amén, así es. Cuando el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, o sea, ustedes son aquellos que preservan mi pacto, cierto, que yo hice con ustedes, a través de la obediencia ¿qué? A los mandamientos. Y cuando dice, ustedes son la luz del mundo, o sea, ustedes ahora son la palabra del mundo, o sea, tienen que reflejar mi palabra ahora. Entonces, eso fue lo que vimos más que todo en esos versos. Versículo del 17 al 20, que fue donde quedamos el domingo anterior. En el versículo 20. En estos versos nuestro Salvador nos dice que Él no vino a malinterpretar la ley o los profetas. Él no vino a malinterpretar, sino ¿a qué? A cumplir. A mostrar su verdadera ¿qué? Interpretación. Ojo, eso es muy importante. Aquí, en este punto nosotros ya hemos explicado algo. Y yo creo que es la base de las interpretaciones de nuestro Salvador. Esa es la base realmente. Porque si Él te está diciendo, antes a lo que vamos a ver ahora, yo no vine a malinterpretar la ley o los profetas. Yo no vine a malinterpretarlo, sino vine a ¿qué? Vine a revelarles cuál es la verdadera interpretación de esos mandamientos. Ojo, y es muy importante entender esto, porque en las versiones que nosotros usualmente conocemos, ¿qué dice? Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino que he venido a ¿qué? A cumplir. Tenemos que entender el término abrogar y el término cumplir. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque en el siglo I, ¿cuál era la concepción de abrogar el mandamiento? La concepción de abrogar el mandamiento era cuando tú, en tu interpretación al mandamiento, te olvidabas del mandamiento y colocabas un mandamiento de ¿qué? De hombre. Entonces, cuando tú le decías a la gente que tenían que obedecer esto, que es tu interpretación a ese mandamiento, y vamos a ver que esa interpretación tuya es equivocada a lo que realmente el mandamiento quiere transmitir, entonces ya tú estás aboliendo el mandamiento para que las personas obedezcan tu interpretación equivocada del mandamiento. O sea, eso es abrogar la ley. ¿Qué es abrogar la ley? Es darle una mala interpretación a esa ley, a ese mandamiento, a esa norma, a ese precepto, para que la gente obedezca tu mala interpretación al mandamiento y ahí abrogue el mandamiento. Ese es el concepto de abrogar en el siglo I. Y eso es muy importante entenderlo. Porque entonces ya entendemos que cuando nuestro Salvador dice yo no vine a abrogar, o sea, yo no vine a malinterpretar el mandamiento, sino que vine a ¿qué? A cumplir. O sea, vine a interpretar bien el mandamiento para que se cumpla el mandamiento.
¿Sí entendemos? Obviamente eso lo explicamos a mayor profundidad cuando eso fue el domingo anterior, lo explicamos. Entonces, les invito a que escuchen la prédica del domingo anterior para que quizás puedan entender ese punto, digamos, a mayor claridad, con una mejor explicación. De igual forma, esto es un resumen de lo que ya hemos venido dando en este capítulo. Entonces, fíjense, como podemos ver en lo dicho por nuestro Salvador en los versos anteriores, ahora lo que va a hacer nuestro Salvador en los versos siguientes es mostrarnos cuál es la verdadera interpretación a ciertos mandamientos. Mandamientos que habían sido mal interpretados por los rabinos en su tiempo. O sea, vamos a ver que los mandamientos que nuestro Salvador va a empezar a mencionar ahora, que los vamos a ver entre este domingo y el que viene, porque el domingo que viene vamos a ver dos mandamientos que él ya... El domingo que viene vamos a ver el mandamiento cuando él dice que del mandamiento de jurar. Y después vamos a ver otro mandamiento que él da. Entonces es muy importante porque vamos a empezar desde este domingo al que viene. Vamos a empezar a interpretar cada uno de esos mandamientos que nuestro Salvador da la interpretación y que en su momento era mal interpretado por muchos de los rabinos en su tiempo. Ahora, entendiendo a nuestro Salvador cuando dice no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí puse los 3 puntos suspensivos porque él continúa diciendo pero yo os digo más adelante. Por forma, vamos a entender lo que nuestro Salvador quiso decir aquí. Nuestro Salvador en estos versos va a dar la verdadera interpretación de Éxodo 20:14 y de Deuteronomio 5:18, que es lo que dicen en Éxodo 20:13, en Éxodo 20:14, me creo que Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5, en este caso 17, el Señor nos está mostrando los dos mandamientos. O sea, él está citando Deuteronomio y está citando Éxodo. Y en ambos es no matarás, no matarás. Ese es el mandamiento, no matarás. Entonces él viene ahora y da la interpretación a ese mandamiento. Entonces fíjense, como ya lo hemos dicho antes, nuestro Salvador no vino a anular el mandamiento, ni ese ni ningún otro. Lo que vino a hacer fue a revelarnos la forma en la cual nosotros debemos interpretar y aún obedecer ese mandamiento. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la interpretación de nuestro Salvador al mandamiento? O sea, ahora vamos a ver cuál fue la interpretación de nuestro Salvador a ese mandamiento. Vamos a ver cuál fue la interpretación. La interpretación de nuestro Salvador es una sola, pero nosotros la veremos en 2 puntos a fin de analizarla mejor. Vamos a ver toda la interpretación, pero dividida en 2 puntos a fin de poder entender mejor la interpretación que nuestro Salvador da al mandamiento. Entonces, fíjense, continuemos. Primer punto aquí. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Ojo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de ¿quién? Del tribunal. Las preguntas que le hago a estas versiones hebreas son, ¿qué dicen las versiones hebreas? O sea, ciertamente vamos a ver ahora qué es lo que realmente las versiones hebreas están diciendo sobre este punto. Sobre esto que nuestro Salvador dice aquí, cuál es la traducción que ellos hacen. Entonces vamos a ver qué dicen las versiones hebreas. Fíjense esta versión hebrea. Fíjense, aquí está el texto traducido al español y al lado encontramos el texto en hebreo. Ya vamos a ver. Fíjense lo que dice el verso 21 y el verso 22. ¿No han oído ustedes que se les dijo a los de la antigüedad, no asesinarás, y el que asesina es culpable de un juicio de muerte? Y yo les digo, el que enoje a su compañero es culpable de ¿qué? De juicio. El que llame inferior a su hermano es culpable de juicio ante la asamblea. Y el que lo llame necio es culpable del fuego del Gehinam. Entonces vamos a ver. En las versiones hebreas se quita el pero, que está en las versiones griegas, y se cambia por el conector y. Esto nos da a entender que nuestro Salvador no iba a anular el mandamiento para colocar su interpretación, sino que afirmaría y respaldaría el mandamiento con su interpretación. Entonces esto es muy importante porque fíjense que la versión griega dice, pero yo les digo. O sea, es como que muchas veces ese pero, las personas lo malinterpretan como que, yo sé que eso es lo que dice el mandamiento, pero ahora no miren el mandamiento, miren mi interpretación al mandamiento. Es como que, olvídense del mandamiento y ahora, más bien, anulemos el mandamiento por colocar mi interpretación al mandamiento. Es todo lo contrario a lo que nuestro Salvador dijo en los versos anteriores. Porque él que dice en los versos anteriores, yo no he venido a malinterpretar el mandamiento, yo vine a mostrarles la verdadera interpretación a ese mandamiento.
Entonces, claro, si se coloca el pero, ese pero dentro de nuestra concepción, hoy por hoy, queda a entender de que, mira, ya no tienes que prestarle atención al mandamiento, él no matará. Ahora más bien, fíjate, más bien, y ten como prioridad la interpretación que da nuestro Salvador al mandamiento. Y no debe ser así, esa no es la interpretación correcta. Por eso es que en las versiones hebreas no pone el pero, pone el y yo les digo, claro, está conectando el mandamiento con su interpretación al mandamiento. O sea, en vez de anular el mandamiento, ¿qué va a hacer? Va a reafirmar el mandamiento con su interpretación al mandamiento, la cual es la correcta y es la verdadera. Entonces, mis hermanos, no sé si hasta ahí me di a entender con el tema del pero y del y, que si se dan cuenta en las versiones hebreas, aquí en el verso 22 dice, y yo les digo. ¿Y qué dice en las versiones hebreas? Pero yo les digo. Ojo, pero aunque muchas veces ese pero también puede ser de conexión, pero también se puede llevar a malas interpretaciones. Entonces, también es muy importante aclarar ese punto. También vemos otra diferencia y es, fíjense que la versión griega dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Pero ¿qué dice la versión hebrea? El que enoje ¿a quién? A su hermano. Fíjense que la versión hebrea dice, y yo les digo, el que enoje ¿a quién? A su compañero. Ojo, que aquí cambia. Porque la versión griega dice que si yo me enojo contra mi compañero, o sea, si yo me enojo contra él. Pero la versión hebrea que dice, la versión hebrea lo que dice es que si yo hago enojarlo a él. ¿Sí se dan cuenta de la gran diferencia que hay? No es lo mismo que mi compañero me haga enojar a mí, a que yo haga enojar a mi compañero. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuál es la correcta? ¿Que es que yo haga enojar a mi compañero o es que mi compañero me haga enojar a mí? Porque fíjense que hay una diferencia entre la versión hebrea y la versión griega. Una dice, es que es si tu compañero te hace enojar a ti. Y la otra es, no, es que yo hago enojar a mi compañero. Entonces vamos a ver. La versión griega me da a entender como si fuese yo quien me enojara contra mi hermano. Pero la versión hebrea me da a entender como si fuese yo quien hiciera enojar a mi hermano. En este caso yo me inclino por la versión hebrea. Y no porque sea la versión hebrea. Ojo, muy importante, no porque sea la versión hebrea me inclino a ella. Sino por lo que nuestro Salvador dice en el siguiente verso, que es más, cualquiera que insulte a su hermano, ojo, si dice cualquiera que insulte a su hermano, la gran pregunta ¿es porque yo hago enojar a mi hermano o porque mi hermano me hace enojar a mí? Es porque yo hago, ¿qué? Enojar a mi hermano. Porque sería yo quien está insultando ¿a quién? A mi hermano. ¿Pero por qué? Porque en este caso soy yo con mi insulto quien hago enojar a mi hermano. Entonces, con base a lo que sigue diciendo el texto, yo me inclino más por la traducción de la versión hebrea, en la cual ya entendemos que ¿qué es lo que da a entender? Que soy yo quien hago enojar a mi hermano. Ojo. Entonces en pocas palabras, ¿qué está diciendo nuestro Salvador? Pero yo les digo que todo el que haga enojar a su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Ojo, si tú haces enojar a tu hermano, tú vas a quedar sujeto al juicio del tribunal. Y sigue diciendo, es más, cualquiera que insulta a su hermano va a quedar sujeto al juicio del consejo. Ahora pasemos al segundo punto. Vamos a ver lo que se nos muestra. Y fíjense lo que dice acá en el segundo punto. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante ¿quién? Ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. En hebreo la palabra necio es la palabra pajot, que significa inferior o menos. Entonces es como si nuestro Salvador dijera, cualquiera que llame menor a su hermano merece ser llamado ¿a qué? A la asamblea. Ojo, mis hermanos, que si nosotros consideramos a nuestro hermano menor que nosotros, estamos pecando. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos considerar a nuestro hermano como que está mucho más arriba que nosotros, o que sabe mucho más que nosotros, o como mejor que nosotros más bien. O sea, siempre considera a tu hermano como aquel que es mejor que tú. Siempre considéralo así. Y ojo, que esto no es solamente con los hermanos de la congregación. Se trata de todos, de todos. Estamos en nuestro trabajo, consideremos al otro mejor que nosotros. Consideremos al otro que hace las cosas mejor que nosotros. Ojo, nunca estemos con la actitud
de que es que eres tú quien tiene que aprender de mí y no soy yo quien tengo que aprender de ti. Ojo con esta actitud porque es una actitud de arrogancia. Es una actitud de que ya yo me la sé toda y para qué voy a aprender del otro. No, mis hermanos. Eso no es una actitud de un hijo del Señor. Un hijo del Señor siempre sabe que delante de los ojos de los demás, quizás el otro va a saber más que el otro y siempre va a estar con la disposición de querer aprender del otro. Con humildad, con amor. Porque eso es lo que nuestro Señor quiere. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo aquí. Ojo, nunca consideres a tu hermano menor que tú. Menor que tú. Y la palabra fatuo se traduce como tonto. Y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces lo que está diciendo nuestro Salvador es cualquiera que haga enojar a su hermano, lo llame inferior y le diga tonto, ya está expuesto al fuego del infierno. Aquí nuestro Salvador nos muestra que si ya le hemos hecho alguna de estas cosas a alguien, ya estamos expuestos al infierno de fuego. Así que necesitamos misericordia del Señor. Necesitamos arrepentirnos, regresarnos y no volver a hacer eso, ya que no podemos ser luz y sal de la tierra si actuamos así para con nuestro prójimo. Ya el Señor nos había dicho, sean sal, sean luz, y ahora empieza a decir que nosotros como sal y como luz no podemos actuar así para con nuestro prójimo. Ni tratarlo de inferior, ni tratarlo de tonto. Ni mucho menos hacerlo enojar. Ni mucho menos hacerlo enojar. Hay otro dato muy interesante sobre esto que dice nuestro Salvador que quiero contarles. Vamos a continuar. El Talmud de Babilonia es un libro que ya existía para cuando nuestro Salvador está. Y este libro contiene todas las tradiciones, interpretaciones y ceremonias del pueblo hebreo. La gran mayoría en ese momento judíos, mucho antes de la llegada de nuestro Salvador. Ojo, en ese momento existía un libro llamado el Talmud de Babilonia. Este libro que te mostraba las interpretaciones, más que todo las interpretaciones que en su momento los rabinos le daban a qué, a ciertos mandamientos. Entonces ese era un libro el cual en el tiempo de nuestro Salvador era muy conocido y se tenía mucha estima, como hoy también todavía se mantiene. Pero entonces es muy importante también conocer estas cosas porque nos damos cuenta que muchas de las interpretaciones de nuestro Salvador no están lejos de un contexto y de una cultura la cual debemos conocer. Entonces esto es lo que les quiero mostrar. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver cómo muchas de las enseñanzas de nuestro Salvador van acorde a lo que el Talmud dice. Oh, ¿qué es el Talmud? ¿El Talmud es malo? No es malo. No es malo porque ¿qué es lo que hace el Talmud? Muestra la interpretación que le daban algunos rabinos a los mandamientos. Entonces nuestro Salvador va a estar de acuerdo con alguna de esas interpretaciones. Mas no estoy diciendo que nuestro Salvador seguía el Talmud. Oh, eso también hay que tenerlo claro. Lo que estoy diciendo es que nuestro Salvador iba a estar de acuerdo con muchas de las interpretaciones que los rabinos le daban a ciertos mandamientos. Esto reafirma el hecho que para poder entender a nuestro Salvador debemos entender todo lo que a su alrededor estaba. Y el Talmud era una de esas cosas. Lo cual veremos que está acorde a muchas enseñanzas de nuestro Salvador. Ojo, a muchas enseñanzas, no a todas las enseñanzas. Porque en otras, nuestro Salvador no va a estar de acuerdo con lo que el Talmud dice. Claro, porque ¿quién interpreta eso? ¿Quién es el Talmud? Hombres que en unas cosas tuvieron aciertos, pero en otras tuvieron desaciertos. Entonces nuestro Salvador simplemente va a dar la interpretación correcta y nos vamos a dar cuenta que muchas de sus interpretaciones, que es la correcta, va a estar de acuerdo con lo que ya muchos rabinos anteriormente habían interpretado. Pero ¿qué dice el Talmud sobre esta enseñanza de nuestro Salvador? Vamos a ver lo que el Talmud dice sobre esta enseñanza. Alguien que levanta la mano para golpear a otro, aunque en última instancia no lo golpee, es llamado malvado. Como dice, y dos hebreos estaban luchando entre sí, y dijo al malvado, ¿por qué deberías golpear a tu amigo? La frase ¿por qué golpeaste? No se menciona, sino más bien ¿por qué deberías golpear? Que indica que el que levantó la mano para golpear a otro, incluso si finalmente no lo golpeó, se llama malvado. ¿Qué es lo que nuestro Salvador está diciendo? Y es lo que dice el Talmud. Si tú haces enojar a tu hermano, o sea, no le hiciste nada, ni nada, pero lo hiciste enojar, ya con ese eres considerado un malvado. Y nuestro Salvador está de acuerdo con eso. Que tú no necesitas pegarle a tu hermano para hacerlo enojar. Aún si no le pegaste, aún si no le hiciste ninguna agresión, pero lo hiciste enojar,
eres considerado un malvado. Eres considerado un... Y eso es lo que dice el Talmud también. Abajo está está lo que está dicho arribita, pero en hebreo. Continuemos. Vemos cómo el Talmud respalda a nuestro Salvador, que no necesitas matar a tu hermano, sino solamente con levantarle la mano o insultarle, ya has pecado. O sea, es lo que está diciendo nuestro Salvador, que tú no necesitas matar a tu hermano para infringir el mandamiento. Con solo hacerlo enojar, con solo llamarlo como un tonto, con solamente tratarlo como alguien inferior, ya lo has matado, ya estás infringiendo el mandamiento. Y eso le enseña el Talmud de Babilonia, libro que ya estaba. Entonces nos damos cuenta que la interpretación de nuestro Salvador va acorde a lo que el Talmud está diciendo también. Entonces es un punto para tener en cuenta. Es un punto para tener en cuenta. Recordando la concepción de la expresión el fuego del infierno en el siglo I. Ojo, esto recordar porque dice nuestro Salvador que aquel que trata hacia su hermano será expuesto a ¿qué? Al fuego del infierno. La gran pregunta es a qué se refería nuestro Salvador con el fuego del infierno. Esto ya lo había explicado antes, por eso es recordando, porque ya lo habíamos visto. Nuestro Salvador en el verso 22 al final dice, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Para entender desde la concepción del siglo I cuál es el fuego del infierno, debemos entender que en los tiempos de nuestro Salvador había un conocido valle de Ginón, que estaba fuera de Jerusalén. Y en esos tiempos era el basurero de la ciudad. El lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura. Las cresas o los gusanos consumían todo lo que el fuego no lograba destruir. Jesús con esas palabras describió lo que ocurría en el valle de Ginón. Y a su vez hizo ilusión a la profecía de Isaías 66 del 23 al 24. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Ustedes saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Claro, ¿a qué se refiere Isaías ahí? Al valle de Ginón, que también existía en ese momento. En los tiempos de los reyes de Judá, el valle de Ginón era un lugar de completa idolatría, donde las personas sacrificaban a sus hijos a dioses paganos. Fíjense lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso del 1 al 3. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, o sea, en el valle de Hinnom, y sacrificó en el fuego a sus hijos. Fíjense lo que se hacía en el valle de Hinnom. Se sacrificaban a los hijos a dioses paganos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. O sea, los israelitas llegaron al punto, el pueblo del Señor llegó al punto de sacrificar a sus hijos al fuego a dioses paganos. ¿Y dónde se hacía eso? En el valle de Ginón. Valle de Ginón que para el tiempo de nuestro Salvador ya está. Y era considerado como el infierno, el fuego como tal. Lo dicho anteriormente nos da a entender que cuando Jesús hablaba de ser echado en el fuego del infierno, ciertamente hacía referencia al valle de Ginón. Pero más allá de eso también hacía referencia a ser echados en el paganismo, ya que era allí donde muchas personas sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos. Fíjense este comentario de Carlos Genado sobre el infierno del valle de Ginón. David Kimhi fue un erudito judío quien vivió entre los años 1160 y 1235. Dijo que el valle se convirtió con el tiempo en el basurero de Jerusalén, el cual se mantenía ardiendo a fin de incinerar los desperdicios y cuerpos. Por esta razón Jesús siempre usaba las expresiones como horno de fuego, tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes, porque claro, cuando echaban a la gente allá, se sentía el lloro y el crujir de dientes. El fuego no puede ser apagado, porque era un fuego que constantemente estaba encendido. El gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga, claro, porque era el gusano quien se comía lo que el fuego no podía consumir. No cabe duda que cuando Jesús hablaba del infierno, se estaba refiriendo al valle de los hijos de Ginón. Ben Hinnom, en este caso son los hijos de Ginón, que estaban en las tinieblas de afuera de Jerusalén,
que siempre está ardiendo de día y de noche por la cantidad de basura y cuerpos arrojados en el mismo. Entonces fíjense, aquí está, si nos damos cuenta en esta imagen, Jerusalén en la época de Jesús, nos damos cuenta que aquí está a las afueras, el valle de Ginón, estaba a las afueras de la ciudad. Continuemos. Ahora vamos a leer los versículos del 23 al 26. Fíjense lo que sigue diciendo. Vamos a leerlo ahora en la versión Reina Valera, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora vamos a ver la versión israelita nazarena del año 2011. De modo que si llevas tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, o sea, te entregue al tribunal, y el juez al alguacil, y te metan a la cárcel. En verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda. Pregunta a los versos del 23 al 26. Entonces fíjense, vamos a ver, la sencilla pregunta es esta: ¿por qué nuestro Salvador dice lo que dice en estos versos? Vamos a entender cuál fue el motivo que llevó a nuestro Salvador a poder decir lo que dijo en estos versos. De que si yo tengo algo en contra de mi hermano y voy a entregar mi ofrenda, entonces dejo mi ofrenda, o sea, no la entrego, voy primero, me reconcilio con mi hermano, y después ahí sí voy y llevo la ofrenda. ¿Por qué lo dijo? Eso es nuestro Salvador. ¿De dónde salió eso? Aparte de saber que sabemos que era el mismo Padre hablando, que era su palabra hablando, porque sabemos que nuestro Salvador es la palabra de nuestro Señor hecha carne. Entonces, más allá de todo eso, hay que entender también el tema cultural para poder entender más allá lo que nuestro Salvador está diciendo. Entonces vamos a ver. ¿Por qué nuestro Salvador dice lo que dice en estos versos? Continuemos. Para poder entender estas palabras de nuestro Salvador, debemos entender la problemática que se vivía en el siglo I, como yo les decía. En el siglo I, y dentro de las creencias de muchos rabinos en ese momento, cuando tú ofendías a tu prójimo, no podías pretender que con solamente pedirle perdón a Dios, ya tu pecado sería perdonado. Sino que también debías acercarte a tu hermano a reconocer tu falta y, si es caso, compensarla con algo. Ojo, ¿cuál era la creencia en el siglo I? Creencia que no solamente tenía nuestro Salvador, sino también muchos rabinos en su momento. De que si tú ofendiste a tu hermano, tú no puedes pretender solamente acercarte ante el Señor y que ya tu pecado fuese perdonado. No. Sino que también tenías que acercarte a tu hermano, reconocer tu falta ante tu hermano y, aparte de eso, compensar tu falta ante tu hermano. Creencia que, digamos, punto de vista que muchos hoy tenemos también, ¿cierto? O sea, es sencillo, porque cuando uno peca contra el hermano, cuando uno falla contra el hermano y uno hizo algo malo contra un hermano, uno no solamente peca contra el Señor, sino también contra ¿quién? Contra el hermano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primero ve, reconcíliate con tu hermano, porque con él también pecaste, con él también fallaste, reconoce tu falta ante él y también compensa eso que hiciste. Y ahora sí, ven ante mí y reconoce esa falta también ante mí. Y ahora sí, con tranquilidad presenta tu ofrenda. Esa era la mentalidad que existía en el siglo I. Pero fíjense, el Talmud de Babilonia, que ya les había explicado que era el Talmud de Babilonia, también dice lo siguiente: el que golpea a su compañero y le causa dolor, ya sea en asuntos de dinero o con palabras fraudulentas, o con palabras también, no solamente a golpes, no hay expiación para él, a menos que pueda apaciguar a su compañero. Y el día de la expiación expía únicamente los pecados que existen entre el hombre y Dios. Pero en cuanto a los pecados entre él y su prójimo, primero debe apaciguarlo. El que levanta la mano contra su compañero, aunque no lo golpeó, se le llama un hombre malvado, y debe pedirle perdón. Solo así puede hacer expiación. El Talmud de Babilonia, que te está diciendo: si tú pecas contra tu hermano, no puedes pretender que en el día del perdón, ¿cierto?,
el día de la expiación, ese pecado contra tu hermano también sea perdonado. No, porque para que ese pecado contra tu hermano Sam sea perdonado delante del Padre, ¿qué tienes que hacer tú? Ir a reconciliarte con tu hermano. Pues es que yo personalmente tampoco apoyo el hecho de que si tú fallaste contra tu hermano, tú no hagas nada. O sea, muchas personas dicen, ay, sí, reconozco que fallé, no lo hice bien con mi hermano. Y se queda en eso. Entonces le pide perdón al Señor y pasa el tiempo y ya, digamos que el hermano que recibió la ofensa, bueno, no pasó nada, o sea, tampoco tuvo ningún tipo de rencor contra el hermano. Y el otro que cometió la ofensa, digamos, también se lo olvidó, se le pasó y bueno, y todo quedó en el olvido. Y ya, y no trascendió a mayores. Pero no es lo que quiere el Señor. No es la actitud de un hijo del Padre. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Hombre, tú fuiste contra tu hermano. Tú hiciste algo mal contra tu hermano. Algo que a tu hermano le ofendió. Hombre, vaya y acérquese a su hermano y pídale disculpas. Compense ese error para con su hermano. Y ahí sí venga y preséntese delante del Señor y pídale también perdón a él por ese pecado que cometió. Ahora también muchas veces pasa algo y yo considero que esto también es muy importante, mis hermanos. Y es que no solamente se trata cuando tú reconoces tu ofensa, sino que por lo menos si tú sabes que un hermano está ofendido contigo por algo y tú dices, pero si yo no hice nada, pero si yo qué hice, fue el hermano quien malinterpretó todo. Entonces tú te justificas creyendo que no, que es que yo no hice nada, pero el hermano está ofendido contigo. Aunque para ti tú consideres que tú no hiciste nada malo. Pero aún así, porque tu hermano está ofendido contigo, porque el hermano sí considera que tú fallaste, aún así tú debes acercarte a tu hermano y pedirle perdón. Y decirle, hermano, discúlpeme porque si le fallé en algo, pues discúlpeme. Aunque yo no lo vi así, pero discúlpeme. No lo volveré a hacer. Porque entonces si no lo hace, es una muestra de orgullo. Es una muestra de que realmente nos falta mejorar en ese aspecto. Porque ¿qué ha hecho el Señor para con nosotros? ¿Quién le falla al Señor? Nosotros. ¿Y quién se acerca a nosotros? Él. A reconciliarnos con Él. O sea, nuestro Salvador es consciente, nuestro Padre es consciente que Él no falló en nada. Él dice, yo fui para ustedes como un esposo fiel. Pero aún así, Él es quien se acerca a nosotros. A reconciliarnos con Él. Porque nosotros no hacemos lo mismo para con nuestro hermano. Aunque yo considere que yo no hice nada para con mi hermano, yo aún así me acerco a él y le pido perdón a él. Porque mi hermano se siente ofendido. Aunque yo en el momento no lo vi como una ofensa. Pero se siente ofendido. Y eso le enseña a nuestro Salvador. Y eso lo dice el Talmud de Babilonia. Oye, no pretendas tú que porque fallaste con tu hermano nada más te acercas ante Dios y ya tu pecado es perdonado. No. También tienes que acercarte ante tu hermano para que ese pecado sea perdonado. Aun cuando sí, nosotros entendemos que la salvación es por gracia y todo lo demás, pero es lo que el Señor quiere que hagamos mientras estemos en esta vida. Para poder vivir una vida en rectitud, no solamente delante de Él, sino también delante de nuestros hermanos, para la gloria de su nombre. Como dice Pablo, procurad estar bien con todos. Debemos procurar estar bien con todos, y cuanto más con los hermanos de la congregación. Sabiendo que esto no solamente aplica con hermanos de la congregación, aplica para con todos nuestros conocidos, para con todas las personas que nos rodean. Amén. Entonces fíjense, ciertamente nuestro Padre Eterno ha perdonado todos nuestros pecados, pero cuando se trata de una ofensa con mi prójimo, tengo la obligación delante de Dios de compensar y pedir perdón ante mi hermano por la falta cometida. Porque no solo se trata de una ofensa contra Dios, sino también contra el prójimo. Nuestro Salvador compartía esa idea, ya que es como si Él nos estuviese diciendo, no crean ustedes que por traer su ofrenda al altar ya quedaron eximidos de ir ante su prójimo, compensar y pedir perdón por su falta ante él. Y es exactamente lo que también enseña el Talmud, un libro que fue escrito mucho antes de la llegada de nuestro Salvador. Ahora fíjense, vamos a ver los versos del 27 al 32. Vamos a ver estos versos, mis hermanos, que son muy muy importantes realmente, así como lo que hemos venido viendo. Entonces ya entendimos cuando nuestro Salvador dice de que si yo cometí una ofensa contra mi hermano, yo debo acercarme ante mi hermano primero antes de presentar mi ofrenda. Pero si nos damos cuenta era algo que ya el Talmud enseñaba. Y que en su momento quizás muchas personas tenían la costumbre de que, hombre, solamente se acercaban ante Dios y olvidaban la ofensa con su hermano. Olvidaban reconocer su falta ante su hermano. Y no era lo que nuestro Señor quería. Entonces fíjense que nuestro Salvador ahí está manteniendo ese equilibrio.
Cosas que, como decía, ya decía el Talmud, y que en su momento muchas personas caían en ese error. Entonces vamos a ver los versos del 27 al 32. Entonces fíjense, vamos a ver primero los versos del 27 al 30. Vamos a verlo en la nueva versión internacional. Fíjense lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella. ¿En dónde? En el corazón. Fíjense que aquí en este Salvador ya va a interpretar el mandamiento de no cometer ¿qué? Adulterio. Él está interpretando el mandamiento como debe ser. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Ya entendemos que cuando nuestro Señor, nuestro Salvador se refiere al infierno, ¿a qué se refiere? Al valle de ¿qué? De Ginón. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya ¿a dónde? Al valle de Ginón. Fíjense lo que dice la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. No cometan adulterio. Verso 28. Yo les digo. Fíjense que ya ahí se quita el pero. Fíjense que se quita el pero porque ya no es pero. No, es yo les digo. O sea, ahora yo voy a complementar ese mandamiento con mi interpretación. Dice, yo les digo que el hombre que tan siquiera mira a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cierto que cae la duda como que porque nuestro Salvador toma el tema del ojo, de la vista, aún como un tema de adulterio. Eso lo vamos a entender. O sea, eso lo vamos a entender desde el término hebreo. Fíjense. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo tu cuerpo se ha echado en el Gay Ginón, o sea, en el valle de Ginón. Y fíjense que en la versión hebrea toma, digamos, la mentalidad de nuestro Salvador con respecto al infierno, que es el valle de Ginón. Dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala afuera. Mejor es que se pierda una parte de ti que todo tu cuerpo se ha echado en el Gay Ginón, o sea, en el valle de Ginón. Entonces vamos a ver. Pregunta estos versos, del verso 27 al verso 30. Recuerden que vamos a ver solamente del verso hasta el verso 32. Entendiendo la interpretación de nuestro Salvador del mandamiento, no cometerás adulterio. Vamos a ver este punto. Ciertamente estos versos inician diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en este momento nuestro Salvador está citando Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Fíjense, Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, y Deuteronomio 5:18 dice lo mismo, no cometerás adulterio. Entonces vamos a entender la interpretación de nuestro Salvador al mandamiento. Y el texto sigue diciendo, pero yo os digo. Entonces fíjense, muchas veces ese pero yo os digo es interpretado como, ya eso que fue dicho antes no vale, ahora vale lo que yo les voy a decir ahora. Como les decía, muchas veces ese pero es interpretado así. Pero lo que debemos entender es que en hebreo el pero busca unir dos ideas en la que ninguna se niega entre sí, sino que se complementan. Es una forma de explicar y dar a entender lo que anteriormente ya se había dicho. Que por eso es que en las versiones hebreas no he puesto el pero, he puesto el y, para que nosotros entendamos que en ese caso no se está haciendo referencia a que ya lo otro no vale, sino que yo voy a, por medio de mi interpretación, voy a unir lo que ya el mandamiento está diciendo. O sea, voy a complementar el mandamiento. Es como que ustedes han venido interpretando ese mandamiento de no cometerás adulterio de esta forma. En este caso es la forma errónea, un ejemplo. Es la forma errónea. Pero ahora yo con mi interpretación a ese mandamiento, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a quitar el mandamiento, más bien voy a complementar lo que el mandamiento ya está diciendo. Entonces, Salvador lo que está enseñando es el espíritu detrás de lo que está escrito. No es equivocado interpretar literalmente la Biblia, pero hay ocasiones en que podemos ir más allá de lo que dice la letra específicamente. Y eso es lo que hace nuestro Salvador. Interpretar más allá de lo simplemente escrito, a fin de revelarnos hasta dónde nos quiere llevar el Señor obedeciendo el mandamiento. Obedeciendo el mandamiento. Amén. Entonces continuemos. Y el texto sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella ¿en dónde? En su corazón.
Fíjense que el Señor toca el tema de la vista. Cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. ¿Por qué nuestro Salvador relaciona la vista con el tema del adulterio? Vamos a verlo. Eso es muy importante. Porque fíjense, la palabra adulterio en hebreo es la siguiente palabra. Muy importante entender la palabra adulterio. Es la palabra naf. ¿Qué significa? Adúlteros, adúltera, adulterio, cometer adulterio, apostatar. Entonces fíjense que la palabra adulterio en hebreo es la palabra naf. Pero es muy importante entender el significado o el trasfondo de esta palabra. Porque es la que nos va a ayudar a entender por qué nuestro Salvador relaciona el ojo, el tema de la vista, con el hecho de cometer adulterio. La palabra naf tiene que ver con un deseo de excitación del hombre, lo cual está muy relacionado con la codicia, que en hebreo significa... Entonces fíjense, la palabra naf tiene que ver con un tema de excitación del hombre. Y esa excitación muchas veces viene por ¿dónde? Por la vista. La vista que está relacionada con la palabra codicia. Por eso es que nuestro Salvador relaciona la codicia con la vista. Y vamos a ver por qué. Porque para ti hay que entender la palabra codicia. La palabra codicia en hebreo está relacionada con la vista. Entonces fíjense, vamos a seguir viendo. Fíjense lo que dice Proverbios 11:6. Yo empecé a buscar algunos textos donde mostrara la palabra codicia. Y me llamaba la atención de que quizás yo me esperaba algo, pero no era lo que yo me esperaba. Entonces eso me confundía. Yo decía, no, pero entonces si el Señor se está mostrando así, por algo debe ser. Y empecé a mirar otros textos y veía cómo se relacionaba la palabra codicia con lo que nuestro Salvador está diciendo. Fíjense lo que dice Proverbios 11:6. Dice, la justicia, ya explicamos la palabra justicia, que en hebreo es la palabra sedakat, ¿cierto? Que es actuar conforme a la palabra del Señor. La justicia libra a quién? A los justos. Pero la codicia atrapa a los falsos. Cuando yo busqué la palabra codicia en ese texto de Proverbios 11:6, fíjense lo que me apareció. Me apareció esta palabra, jabaf. Jabaf. O sea, en ese texto de Proverbios 11:6, la palabra codicia es la palabra jabaf, que significa que iniquidades, agravios, antojo, deseo, abismo, destrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que la codicia va ligada a un deseo, a un antojo, no bíblico, no bueno, sino un antojo que te lleva ¿a dónde? A la destrucción. La codicia es un deseo pecaminoso ¿de quién? Del hombre. Entonces fíjense, vamos a seguir viendo porque es muy interesante esto. Pero entonces, como les decía, empecé a mirar otros textos. Uno de esos es Proverbios 15:27. Fíjense lo que dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Mas el que aborrece el ¿qué? El soborno vivirá. Pero es por esto, porque aquí la codicia, la palabra codicia o el término codicioso tiene que ver con otro término en hebreo, que es este, ayin, ojo. O sea, estamos viendo dos textos donde se muestra la palabra codicia, pero en ambos textos la palabra codicia es vista de dos formas. O sea, es vista de dos formas, no tiene una connotación diferente. Mientras en una hace referencia a un deseo que pecaminoso, un deseo que te lleva a la destrucción, en otro te está diciendo que la palabra codicia es la palabra ayin, que es la palabra ojo. Ojo. Y esto va a ser muy importante para entender el capítulo 6. Muy, muy importante, se los digo. Entender este término, el término ayin, el término ojo. Porque entonces nos damos cuenta que ese deseo, y fíjense que fue lo que yo puse aquí, en ambos textos de Proverbios vemos que la codicia está ligada a dos cosas. Primero, a un deseo o antojo. Y segundo, a tus ojos. Lo cual nos da a entender que ese deseo y antojo pecaminoso entra ¿por dónde? Por los ojos. Y es aquí donde vamos a entender las siguientes palabras de nuestro Salvador. A ver. La interpretación amplia, de acuerdo al espíritu de la ley, conforme la interpretó nuestro Salvador, es que el adulterio nace de aquel que ve a una mujer y siente placer al que, al verla. Y ya con solo hacer eso, adulteró con ella en su corazón. Porque como ya dijimos, el adulterio es naf, que también está ligada a una ¿qué? A una excitación. Claro, porque por eso es que nuestro Salvador mezcla lo que es la codicia, mezcla la vista y mezcla ¿qué? El adulterio. ¿Por qué? Porque la codicia está ligada al ojo. O sea, toda codicia del hombre viene ¿viene de dónde? Viene por los ojos. Viene por los ojos. Porque por los ojos vemos y por los ojos entra toda codicia. ¿Y qué es la codicia como tal? Ese deseo pecaminoso de querer tener algo, de algo. Entonces, cuando tú miras por tus ojos a una mujer con ese deseo y con ese placer de verla, tú estás adulterando.
porque sabemos que el adulterio tiene que ver con que es la palabra naf en hebreo. Y esa palabra naf está relacionada con la excitación que tiene el hombre. Y claro, un hombre con solo ver está alimentando ese deseo, esa excitación en él. Y no solamente un hombre, también una mujer. Entonces nos damos cuenta cómo nuestro Salvador juega con esas palabras. Juega con la palabra habaf, que es codicia, juega con la palabra ayin y juega con la palabra naf. Y de las tres da su interpretación al mandamiento. Pero cuando entendemos todo, cuando juntamos cada palabra en hebreo, naf es que es adulterio. La palabra ayin está ligada con la codicia y la palabra habaf también. Solo que la palabra ayin está ligada al ojo, a lo que entra por donde, por la vista. Y la palabra habaf está ligada a ¿qué? Está ligada a ese deseo pecaminoso. Entonces, ese deseo pecaminoso entra por donde, por la vista. ¿Y a qué deseo se refiere nuestro Salvador? Al deseo de excitación, al deseo de querer tener esa mujer cuando no es tu mujer. Y es pecado. Porque el mandamiento de adulterio va más allá del acto, sino que se refiere a una excitación. O sea, con el solo hecho de tú excitarte al ver a esa mujer, al ver a esa persona, estás pecando, estás cometiendo adulterio. Es pecado. Porque el pueblo del Señor cayó en adulterio, porque veía lo que hacían las otras naciones y también quería hacer lo mismo. Se contaminó, cometió adulterio. Cometió adulterio cuando lo vio y cuando deseó hacer lo que las otras naciones hacían y también cometió adulterio porque terminó haciendo lo que las otras naciones también hacían. Mi pueblo ha adulterado, ha cometido adulterio. Entonces fíjense, cómo al entender cada palabra en hebreo se juntan como que las piezas, ¿cierto? O sea, es un poquito más entendible todo lo que nuestro Salvador quiere decir. Y nuestro Salvador continúa diciendo, para seguir con el texto: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí vemos que nuestro Salvador usa el ojo, porque sabe que la codicia está ligada a la vista, a lo que vemos por nuestros ojos. Entonces fíjense, ya entendemos que nuestro Salvador utiliza el tema del ojo porque sabemos que la codicia está ligada a la vista, ¿sí o no? Como ya lo hemos visto en los textos anteriores, en lo que habíamos dicho antes. Y cuando nos dice que es mejor sacarnos el ojo y echarlos fuera de nosotros, no se refiere a un tema textual, sino que como intérprete de la palabra en su época, buscaba llevar a sus discípulos a ver el mandamiento con tal importancia, en la cual guardar nuestra vista no sea algo negociable. Mis hermanos, nosotros como hijos del Padre, tanto hombres como mujeres, el guardar nuestra vista para el Señor no debe ser un tema que se negocie. O sea, si nosotros estamos pasando por algo y vemos que algo nos hace pecar a través de nuestra vista, debemos sacarlo de nuestra vida, sacarlo completamente y no ser flexibles con eso, no ser flexibles. De hecho, llegar a un punto que si la gente te va a llamar exagerado o lo que sea, pues que te llame así, pero no ser flexibles con eso. O sea, no ser flexibles con ese punto. Yo conozco hermanos que han dejado de tener redes sociales con el fin de guardar su vista. Con el fin de guardar su vista. Oh, y eso es una lucha de cada quien. Eso no aplica para todos. Eso no aplica para todos. Pero si tú sabes que tienes esa lucha con tu vista y eres consciente de eso, y tú ves por dónde más puede entrar ese pecado, pues quita eso de tu vida. No lo negocies. No lo pongas en tela de juicio. Es que quítalo y ya. Y quítalo para vivir una vida en santidad para el Señor. Porque quieres agradarle a Él. Pero claro, estamos en esta carne, la carne no quiere, pero tenemos que sujetar esta carne conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Esto es porque para nuestro Salvador la lámpara del cuerpo es el ojo. Y eso lo dice en Mateo 6, en el capítulo que vamos a estudiar más adelante. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ese término del ojo es bueno y el ojo malo, lo vamos a entender más adelante, porque vamos a entender a qué hace referencia a eso y por qué nuestro Salvador lo dice. Ojo, digamos, nada más este capítulo, este texto aquí tiene mucho por conocer, pero eso lo vamos a conocer más adelante. Los del ojo bueno y el ojo malo, a qué hace referencia. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es malo, todo cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces que debemos guardar nuestros ojos, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. O
sea, guardemos nuestra vista. Guardemos nuestra vista en santidad para nuestro Padre eterno. Amén. Asimismo entendemos que lo que sigue diciendo nuestro Salvador. Asimismo entendemos lo que sigue diciendo nuestro Salvador. Y si tu mano de derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Pues mejor se te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, o sea, al valle de Hinnom. Muchos cuando ven esto, y quizás no es algo en lo cual yo lo niegue por completo, vemos que nuestro Salvador en ciertas interpretaciones va a estar de acuerdo con dos escuelas, que la vamos a ver ahorita más adelante, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai es un poco más rígida en sus interpretaciones, no es tan compasiva, no es tan endeble, por decirlo así, a diferencia del grupo de Hillel. Y vemos que con esta interpretación, nuestro Salvador en este caso, en el tema del adulterio, se está inclinando más a lo que la escuela de Shammai está diciendo, o lo de la escuela de Shammai interpreta en su rigidez, de que seas hasta capaz de cortarte algún miembro tuyo o quitar lo que sea de tu vida con tal de no caer en ese pecado de adulterio, a diferencia de la escuela de Hillel, que era un poco más compasivo y mucho más endeble aún en las interpretaciones. Pero vamos a ver que nuestro Salvador no va a querer encajar en ninguna denominación, en este caso ni en la casa de Hillel ni en la casa de Shammai, sino que él va a darle la interpretación correcta del mandamiento. Ya si está de acuerdo con alguna de las dos casas, pues bien, pero no era su propósito encajar en alguna de ellas. Pero nos damos cuenta que con esta interpretación de nuestro Salvador en algunos mandamientos es bastante riguroso. O sea, es bastante riguroso, o sea, no te lo está dejando como una opción. Entonces fíjense que nuestro Salvador era un fiel observante a los mandamientos. Era un fiel observante a cada mandamiento. Y quería que sus discípulos también lo observaran. Sin tener que colocar mandamientos de hombre ni nada por el estilo. Pero sí guardando el mandamiento como debe ser. Como el Padre quiere que lo hagamos. Amén. Entonces continuemos. ¿Se dan cuenta con qué severidad nuestro Salvador trata el asunto del adulterio? ¿Será que Jesús te está mandando que te saques el ojo o te cortes la mano? Claro que no. Sino que lo está diciendo, que lo que está diciendo es que trates este asunto de una manera muy radical, porque te puede llevar al infierno. Es estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de guardar nuestros ojos en santidad para nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto es como el cáncer. Médicamente, cuando un cáncer va en aumento, tiene el potencial de llevarte a la muerte. Entonces, tienes que cortarte el miembro porque te va a llevar al infierno. Estoy seguro que la actitud de la gente cambiaría totalmente si entendiera que el mirar para obtener placer en ese sentido ya es un delito capital para aniquilar tu alma en el infierno. Mis hermanos, ustedes no se dan cuenta que nos pasa que miramos algo que al Señor no le agrada y esa imagen queda ahí, ¿cierto? Queda ahí, nos contamina y nos daña y nos va dañando poco a poco, nos va contaminando nuestro cuerpo, nuestra mente. Por eso es que no debemos hacerlo, porque nos contamina y va a contaminar todo el cuerpo. Lo que vemos por nuestros ojos contamina todo el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Cuando vemos un trágico accidente, una trágica muerte, ¿será que eso no nos pone mal a nosotros? ¿Será que nos pone mal todo nuestro cuerpo? ¿No nos sentimos mal? Claro, porque lo que entra por los ojos va a contaminar todo el cuerpo, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, si llenamos nuestros ojos de cosas que al Señor le agradan, seguramente todo nuestro cuerpo va a estar bien. Pero si llenamos nuestros ojos de cosas que al Señor no le agradan, todo nuestro cuerpo va a estar contaminado, se va a contaminar. Porque es como eso, como el cáncer. Tú puedes tener el cáncer, digamos, un ejemplo en el cráneo, pero eso te va a afectar todo tu cuerpo. Es así. Puedes tener el cáncer donde tú quieras, pero al final afectará todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo se verá afectado. Es lo mismo con el tema de la vista, mis hermanos. Por eso debemos tratarlo con mucha severidad en nuestra vida. Para aquellos que realmente es un tema bastante delicado. Hay hermanos que, digamos, no tienen tanto ese problema con el tema de la vista. Y está bien, porque cada quien tiene sus debilidades. Pero quienes la tengan y quienes sean conscientes de eso, pues no tratarlo con mucha severidad. En la Biblia encontramos el ejemplo de Job, que le consagra sus ojos en santidad al Señor. Fíjense lo que dice Job 31, del 1 al 2. Job, libro que estamos tratando con nuestro hermano José Alfredo los días miércoles. Les invito a que estemos ahí conectados los días miércoles con nuestro hermano para escuchar esas enseñanzas y todo lo que el Padre quiere mostrarnos a través de este hermoso libro. Entonces fíjense que Job en el capítulo 31, fíjense lo que dice: hice pacto con mis ojos. Y fíjense lo que dice: hice pacto con mis ojos, o sea, consagré mis ojos.
¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? O sea, si yo no consagro mis ojos para el Señor, ¿qué puedo recibir? ¿Qué galardón puedo yo recibir del Padre Eterno? Job se comprometió a guardar sus ojos, a no mirar a ninguna mujer, a guardarse para el Señor. Y si Job lo hizo es porque tenía la lucha, ¿cierto? Porque reconocía la lucha. Así mismo, mis hermanos, no nos consideremos los fuertes. Hay mucha gente que se considera fuerte. No, yo no tengo necesidad de eso. Yo sé que el Señor me ayuda. No, mis hermanos, te estás considerando fuerte en ti mismo. Pero no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que te consideres fuerte en ti mismo. Es que, hombre, reconoce tu debilidad. Pues no te creas fuerte. Huye de ahí. Huye, quítalo de tu vida. Pero no juegues con eso. No juegues con eso porque, como dice el dicho, el que juega con candela se termina quemando. Y no es mentira. No es mentira, mis hermanos. Entonces tratemos ese tema con mucha severidad. Así como Job vemos que también lo hizo. Entonces, mis hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿A quién le consagramos cada miembro de nuestro cuerpo? ¿A los placeres carnales de este mundo o al Señor y su palabra? ¿A quién le vamos a consagrar nuestro cuerpo? Cada parte de él. Cada parte de él. Porque quizás hay hermanos que no tienen el problema de la vista, pero tienen el problema con la lengua. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, no se trata solamente de mirar el tema de la vista. En este caso como motivo de enseñanza y lo que el Señor quiere mostrarnos también. Sino que miremos cada parte de nuestro cuerpo. Y si con cada parte de nuestro cuerpo le estamos agradando al Señor. Con nuestros ojos, con nuestros oídos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que sale de nuestros labios. ¿Para dónde vamos? Con nuestras piernas, con nuestras manos. ¿Qué tocamos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Estamos destruyendo, estamos construyendo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Con este cuerpo que el Señor nos ha dado. Ojo, y el cuerpo, yo creo que el cuidar nuestro cuerpo implica muchas cosas. Implica de que, hombre, también tienes que hacer ejercicio, tienes que ejercitar tu cuerpo. ¿Sí o no? O sea, implica muchas cosas. Yo creo que cuando el Señor nos manda a agradarlo con todo nuestro cuerpo, con cada parte de Él, eso implica muchas cosas de nuestra vida, implica cambiar hábitos, implica muchas cosas, mis hermanos. Pero que el Señor poquito a poco nos vaya ayudando a poder hacerlo para su gloria y su honra. Amén. Continuemos, mis hermanos. Fíjense, vamos a ir ya a los versos del 31 al 32, versículos 31 y 32. Vamos a verlo en la nueva versión internacional. Vamos a ver lo que dice aquí. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de ¿qué? Pues de divorcio, ¿sí o no? Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ahora vamos a ver en la versión israelita nazarena del año 2011. También se dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio. Pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Yo lo estoy sincero, yo cuando veía estos puntos yo decía, no, pero digamos, la interpretación está clara. Y ciertamente está clara, o sea, ¿cuál es la interpretación de nuestro Salvador? Hombre, si realmente, digamos, te va a dejar con tu esposa, la única razón de hacerlo, ¿cuál debe ser? ¿Por motivo de qué? De fornicación, de que tu esposa cometió fornicación, cometió adulterio. Ese es el único motivo válido que el Señor da. Y que tienes que darle una carta de qué? De divorcio. Yo decía, bueno, bien, está bien, o sea, digamos que no tiene mucho para trascender, pero no, muchas veces no es así. Y yo me engañaba también cuando leía el texto así, porque yo tengo la costumbre de que primeramente leo todo el texto así, en plano. O sea, no analizo nada ni nada, lo leo en plano. Y digo, el texto está claro. Pero cuando empezaba a ondear en el texto, y se me venían las preguntas, decía, wow, definitivamente hay mucho por aprender. Hay mucho por aprender. Y que el Señor nos ayude. Por eso es que decidí dejarlo hasta aquí, porque en estos dos versos, créanme, mis hermanos, hay mucho por aprender. Y vamos a ver las preguntas a estos dos versículos, que me hizo recordar realmente al capítulo 4. En el capítulo 4 recuerdo que al final nos faltaban como 3 versículos, y yo decidí dejar esos 3 versículos para el siguiente domingo, ¿verdad? Porque esos 3 versículos tenían muchas cosas. Así pasa aquí, quizás
yo pude haber continuado el estudio, digamos, hasta más adelante y poderlo terminar hoy domingo, para este domingo. Pero no, o sea, nada más estos dos versos tenían muchas cosas por aprender, así como lo que hemos aprendido en los textos anteriores. Y como también es muy importante manejar el tiempo para no excedernos, entonces, con fin de manejar el tiempo y de respetar el tiempo de cada uno de ustedes, que si toman el tiempo de escuchar la enseñanza, es por eso que también lo hago, teniendo en cuenta todos esos factores. Entonces, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos dos versículos. ¿Qué texto está citando nuestro Salvador cuando dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer? Está citando un texto. ¿Qué texto está citando? Vamos a verlo ahorita. ¿Cuál era la concepción del matrimonio en el siglo I? Aquí está el punto clave. Porque es que para entender lo que nuestro Salvador está diciendo del tema de que si tú te divorcias de tu mujer, que nada más sea por motivo de adulterio y que no tiene que ser por otro motivo y que tienes que darle carta de divorcio, nuestro Señor está interpretando algo. Pero para eso tenemos que tener claro la concepción del matrimonio en el siglo I y de lo que era también el divorcio. Si no entendemos eso, digamos que podemos hacer una interpretación correcta, ¿cierto? Pero va a quedar mucho por ondear y mucho por entender de cada palabra de nuestro Salvador. ¿Y por qué nuestro Salvador dice lo que dice en estos versos? ¿Por qué lo dice? Entendiendo la concepción del matrimonio vamos a entender por qué lo dice. Y en gran parte. Primero, ¿qué texto está citando en nuestro Salvador cuando dice también fue dicho cualquiera que repudie a su mujer? Nuestro Salvador está hablando de Deuteronomio 24, donde dice, fíjense lo que dice Deuteronomio 24 del 1 al 4, vamos a ver lo que dice. Si un hombre se casa con una mujer, cierto, tú te casaste con tu esposa, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Ojo, ese algo indecoroso hay que interpretarlo bien y cómo se veía en el siglo I ese algo indecoroso y cómo nuestro Salvador también lo interpreta. Solo podrá despedirla si le entrega un certificado de ¿qué? De divorcio. O sea, que dice el mandamiento, te quieres divorciar de tu esposa por algo indecoroso, pues tienes que darle un certificado de divorcio. Y vamos a entender por qué tenía que darle el certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le tiene un certificado de divorcio, o sea, ya se casó con el segundo esposo, pero el segundo esposo también le da un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse de ella de nuevo, pues habrá quedado ¿qué? Impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Qué está diciendo nuestro Salvador o nuestro Señor aquí en este texto de Deuteronomio 24? Si tú te casas con una mujer, en este caso, le das carta de divorcio, al darle carta de divorcio tú no puedes volver a tomarla. No puedes. O sea, ya te divorciaste de ella, ya no puedes volver a tomarla. Ya sea que el otro esposo con el que se casó murió o no se dieron las cosas con el otro esposo, no. Que si ya firmaste un acta de divorcio, ya no puedes volver a tomarla como tu esposa. Eso es lo que enseña el mandamiento. Y yo estoy de acuerdo con ello. Entonces que ahí empezamos a ver cómo el Señor empieza a ver el tema del matrimonio. Y vamos a entender cómo se veía en el siglo I y cómo nuestro Salvador interpreta el tema del matrimonio. Por eso es muy importante para esto entender la concepción del matrimonio en el siglo I. Pero entendemos que cuando nuestro Salvador está diciendo cualquiera que repudie a su mujer, está pensando en Deuteronomio 24 del 1 al 4, que es donde se habla de eso. Entonces vamos a seguir viendo. ¿Cuál era la concepción del matrimonio en el siglo I? ¿Cuál era la concepción del matrimonio en el siglo I? Vamos a ver. El matrimonio hebreo en el siglo I es muy diferente a como hoy en nuestra cultura lo vemos y lo vivimos. Esto constaba de dos partes. Primera, fíjense las dos partes. La parte de Erusin y la parte de Nisuin. Vamos a ver ambas partes. En esta primera parte, el joven pretendiente solía acudir a casa del padre de la novia, portando una gran suma de dinero. Y el pretendiente tocaba la puerta. Esto me hizo acordar del texto de Apocalipsis, que cuando el Señor dice que si yo toco la puerta y llamo, ¿cierto? O sea, me hizo acordar ese texto. Y vamos a ver por qué. Y solo podía entrar si la mujer y el padre así lo quisiesen. O sea, el novio llegaba, tocaba la puerta, llegaba obviamente con ese fin, ¿cierto? De poder casarse con la mujer que está ahí, con la hija del Señor.
Pero él no podía entrar así a la ligera. Él tenía que entrar, él tenía que primero tocar la puerta y ver si tanto el padre como la mujer le daban el permiso de entrar, a fin de discutir el contrato de compromiso llamado Erusín, redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio, y un pellejo de vino. En cuanto entraba en una casa un joven portando estas cosas, ya se sabía a qué venía. O sea, el hombre venía con el contrato, venía con una gran suma de dinero, y si las personas, en este caso el padre y la hija, le dejaban pasar, pues discutían ese contrato matrimonial. Ahora uno podría pensar dentro de nuestra cultura, caramba, pero si ya lo dejó entrar, o sea, ya se es para un sí. Porque pues si te dejaron pasar, pero es que el punto no está en solamente dejarlo entrar. El punto está en qué era lo que ofrecía ese pretendiente. ¿Qué estaba ofreciendo para poder llevarse a esa mujer, para casarse con ella? Porque entonces ahí es donde empieza el tema del contrato. Entonces el hombre tenía que ofrecer una buena suma de dinero para poder casarse con esa mujer. Y el padre, al ver el contrato, dice: no, esta suma no me conviene, no me sirve, no te lo acepto. Usualmente se aceptaba, pero se daban casos en los que no. Entonces, entender que no solamente se trataba de que si te dejaban pasar ya era un sí. No, es que tenían que ver el contrato, analizar el contrato, y ya después, bueno, sí, aceptamos. Entonces vamos a seguir viendo la segunda parte, que es la parte Nisubín. En esta segunda parte se daba la boda, y esto es dado al padre de la joven, y esto es dado el padre de la joven aceptara dicho matrimonio. O sea, esto solamente se daba si el padre de la joven aceptaba que su hija se casara con ese joven, con ese hombre. Entonces, fíjense que tenía dos partes, cosa que eso hoy nosotros dentro de nuestra cultura no lo vivimos así como tal. No lo vivimos de esa forma. Hoy gran parte de los jóvenes hacen como quieren y ni le consultan a los padres nada, ni los padres se enteran nada. Y eso pasa. Pero entre la cultura hebrea el matrimonio no era así. El padre tenía que aceptar el matrimonio, tenía que aceptarlo. Y el pretendiente llegaba simplemente a ofrecer lo que él podía dar en suma de dinero, porque debía dar una suma de dinero, debía mostrar el contrato, todo lo que mostraba ese contrato. O sea, debía decir todas esas partes. Entonces, vemos de todo lo que se trataba de ese matrimonio hebreo. Ahora sigamos viendo. Ya cuando ambas partes llegaban a un acuerdo, comían y tomaban 4 copas de vino. Ojo, eran 4 copas de vino que tomaban. Una por cada término del proceso matrimonial. Y donde en la palabra de Dios hay 4 copas. Ojo, esto es muy importante porque aquí vamos a empezar a ver cómo la palabra del Señor y cómo esa relación del Señor para con su pueblo, sí o no, se empieza a relacionar con el matrimonio hebreo. Que es muy importante entender el matrimonio hebreo para poder entender muchas cosas en la Escritura, como las que vamos a ver ahora. Y donde en la palabra de Dios hay 4 copas, en la fiesta de Pascua, que deben tomar 4 copas según Éxodo 6 del 6 al 7, por ser que cuando nuestro Salvador está celebrando la Pascua, renueva el contrato matrimonial con su pueblo. En la fiesta de la Pascua, el pueblo tomaba 4 copas, y vamos a entender por qué 4 copas y qué significan esas 4 copas. Pero entonces, ¿qué significaba tomar las 4 copas? Hombre, simplemente dar por hecho ese contrato matrimonial. Cuando nuestro Salvador celebra la Pascua con sus discípulos, ¿cierto? ¿El que está haciendo ahí? Está renovando el contrato matrimonial con su pueblo. Ahora fíjense, veamos lo que dice Éxodo 6 del 6 al 7. Vamos a ver. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Las 4 copas celebran los 4 verbos utilizados en el mensaje de Dios a Moisés, el cual va a ser: la primera copa representa que nos sacará de la opresión de Egipto, ¿cierto? Nos sacará del pecado. La segunda es que nos va a salvar. O sea, la segunda copa representa que el Señor nos salvará. La tercera representa que el Señor nos redimirá. Y la cuarta
es que el Señor nos tomará como su pueblo. En la Pascua nosotros hacemos simbología de esas 4 copas, esas 4 cosas, que el Señor primero nos saca del pecado, nos saca de la opresión de Egipto, nos salva, cierto, que es la segunda copa. La tercera copa es que nos redime a través del sacrificio de nuestro Salvador. Y después nos tomará de todas las naciones como su pueblo, y Él será nuestro Dios. Esas 4 copas eran las que se tomaban ¿en dónde? En el matrimonio hebreo. Ahora bien, vamos a ver dentro del matrimonio hebreo, pues, ¿qué significaban? Cada copa que se tomaba tenía un significado que era. La primera copa significaba el compromiso de haber sido apartados para el matrimonio. O sea, cuando se tomaban la primera copa, que se la tomaban entre todos, padres, tanto el novio como de la novia, ¿cierto? Aún los mismos novios, cuando ellos se tomaban esta primera copa, ¿qué hacían? Significaba el compromiso de apartarse, ¿cierto? De haber sido apartados, ¿para qué? Para el matrimonio. Lo que para el pueblo del Señor implica ¿qué? Implica ser apartados de ¿qué? Del pecado. Para vivir una vida en ¿qué? En santidad para con el Señor. La segunda copa se habla del lugar donde se iban a vivir. O sea, cuando ya se tomaban la segunda copa, hablaban del lugar donde el novio iba a llevar a vivir. ¿A quién? A su novia. A su novia. La tercera copa se firmaba el compromiso matrimonial y sonaba el shofar, anunciando que ya el contrato matrimonial se había firmado. O sea, en la tercera copa, cuando se tomaban la tercera copa, ¿qué se hacía? En pocas palabras, se anunciaba de que ya el matrimonio ya había sido firmado, ya ese contrato había sido firmado y ya existía un compromiso entre ambos. Eso significaba la tercera copa. Y la cuarta copa la tomaba el novio. En este caso, el día que se tomaba el día que el novio regresaba por su novia. Y el matrimonio era ¿qué? Era consumado. O sea, mis hermanos, cuando nuestro Señor venga por su pueblo, nosotros tomaremos esa cuarta copa, la cual simboliza de que ya el Señor nos ha tomado como ¿qué? Como su novia, como su pueblo. Y ese matrimonio va a ser ¿qué? Consumado. Ahí en ese momento. ¿En las qué? En las bodas del Cordero. Si se dan cuenta lo hermoso de celebrar las fiestas también. La Pascua, celebrar la Pascua es algo hermoso. Todo lo que simboliza la Pascua. Entonces fíjense que es algo hermoso porque esto también se ve dentro del matrimonio hebreo. Y el no entender el matrimonio hebreo es perdiendo muchas riquezas en la escritura. Ahora, continuando con el proceso matrimonial, el novio le daba lo necesario a la novia para que se preparara para el día de la boda. ¿Qué fue lo que Dios le dio a su pueblo, o sea, a su esposa, para que se preparara? Sus mandamientos, para que cuando él llegara la encontrara pura y ¿qué? Y sin manchas. O sea, el novio se iba, preparaba morada, pero le tenía que dejar a su esposa, en este caso a su prometida, lo necesario para que se preparara para el día de ¿qué? De la boda. ¿Qué fue lo que el Señor le dejó a su pueblo para que se preparara para esa boda y se mantuviera como esa esposa pura y sin manchas? Su palabra. El Señor nos ha dejado su palabra, sus normas, sus estatutos, sus preceptos, para que su pueblo, a través de la obediencia a ellos, ¿qué pasara? Se preparara para las bodas del Cordero. Porque eso era lo que hacía el novio en la boda hebrea. Le dejaba a su prometida lo necesario para que se preparara para ese día. Porque el novio podía llegar en cualquier momento. Sigamos viendo. El novio se iba por aproximadamente 6 meses o 1 año para prepararle una morada a su novia. El novio podía llegar en cualquier momento. Por eso la novia debía estar atenta porque en cualquier momento llegara el novio. O sea, la novia, nosotros, el pueblo del Señor, tenemos que estar preparados en obediencia al Señor, porque en cualquier momento puede llegar nuestro novio y serán las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta cómo el tema de la boda hebrea tiene que ver con todo el plan de redención del Señor para con su pueblo?
Y entendemos muchas cosas a través de ello, mis hermanos. Por eso es muy importante estudiar la cultura hebrea, para poder entender muchas cosas en la escritura. Y lo hermoso que es conocerlo, amén. Lo hermoso que es conocer el tema de las bodas hebreas. Entonces fíjense cómo se manejaba el tema de la boda hebrea. Llegaba el novio con el contrato, con una suma de dinero. Si se aceptaba el contrato bien, se tomaban las 4 copas, que ya vimos lo que simbolizaba las 4 copas. Se comía, se tenía una cena bien bonita. El novio se iba, pero antes de irse, ¿qué hacía? Le dejaba a su novia todo lo necesario para que, ¿qué? Para que se preparara para esa boda. El novio duraba un tiempo de 6 meses, un año más o menos, preparando morada para su prometida. El novio llegaba, tomaba a su prometida, se casaba con ella, consumaba el matrimonio y ahí sí se la llevaba para su morada, para habitar con ella. El Señor está preparando morada para su pueblo, pero ¿qué debe hacer esa novia fiel? ¿Qué debe hacer esa novia fiel? Esperar al novio en santidad. Esperar al novio con deseo, con anhelo. Pero esperarla como Él quiere vernos, como esa novia pura y sin manchas. Oh, pueblo mío, has sido fiel. Te me has mostrado puro y sin manchas. No, el Señor no quiere ver a su pueblo extraviado, desobedeciendo su palabra, no. Él quiere ver a su pueblo obedeciéndolo en santidad para cuando Él venga. Amén. Gloria al Señor por esto, mis hermanos. Gloria a Él, gloria a Él. La gloria sea para Él, amén. Ahora, otro datico. Algo muy interesante dentro de la cultura hebrea con respecto al matrimonio es lo siguiente. Tanto el novio como la novia tenían esos amigos, que eran llamados los amigos del novio o de la novia. Vamos a ver. La pregunta que me hice al saber esto fue: ¿quién hace la representación del amigo del novio? O sea, de nuestro Salvador. ¿Y quién hace la representación del amigo de la novia? En este caso nosotros, su pueblo. ¿Cuál es ese amigo? ¿Quién hace esa representación? Vamos a ver. Quien hace la representación del amigo del novio es Juan el Bautista. Y para eso veamos Juan 3 del 28 al 29. Fíjense lo que dice. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, yo no soy el marido. Y sigue diciendo: el que tiene la esposa es quien, el esposo. Mas el amigo del esposo, el cual sabe que es él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan el Bautista sabía que su papel era el de ser amigo de quién, del esposo. ¿Y quién es el esposo? Pues nuestro Salvador, obviamente. O sea, él es el amigo del esposo. Dice: yo solo soy el amigo del esposo. Y yo me gozo en el esposo. Porque quien tiene la esposa no es el amigo del esposo, es el esposo. Porque claro, la gente confundía a Juan el Bautista con el Salvador, con el Cristo, con el Mesías. Pero ¿qué dice Juan? Ojo, yo no soy el esposo. O sea, yo no soy el que me voy a casar con la esposa. Yo solo soy el amigo del esposo. Yo estoy preparando el camino para cuando venga ese verdadero novio. Yo solo soy el amigo del novio. O sea, Juan el Bautista hace la representación del amigo del novio dentro de la cultura hebrea. Porque el amigo del novio se encargaba de ¿qué? De también de ayudarle al novio en la preparación para esa boda. ¿Y de qué se encargaba el amigo de la novia? De preparar a la novia en santidad, en todo lo que se requería para esa boda. Entonces ahora vamos a ver. ¿Y quién hace la representación del amigo de la novia? Moisés. ¿Y por qué Moisés? La pregunta es: ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés hace la representación del amigo de la novia? Porque a Moisés le fue entregado el rollo de las normas de Dios, a fin de que la novia se preparara a mantenerse en santidad para cuando su novio llegara. Claro, ¿qué hace Moisés? Le entrega al pueblo los mandamientos para que el pueblo, ¿qué? Para que esa novia se preparara para cuando sean las bodas de ¿qué? Del Cordero. O sea, el Señor utiliza a Moisés como la representación del amigo de la novia. Tú vas a ser el amigo de la novia, o sea, tú vas a ser el amigo de mi pueblo. Tú vas a ser quien le dé a mi pueblo las instrucciones para que mi pueblo se prepare para las bodas del Cordero. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso.
Qué hermoso conocer todas estas cosas y que el Padre cada día nos muestre cosas más hermosas en su palabra. Les digo la verdad, yo me gozaba cuando veía todo esto. Y le doy gracias al Padre porque después de aprender esto, de conocer esto, lo único que le pido al Señor es que me ayude a mí, a toda la congregación y a todos mis hermanos, a todos en todas partes del mundo, que nos preparemos en obediencia a los mandamientos, en obediencia al Señor para cuando Él venga. Que dejemos eso de quizás pelear con el tema de la obediencia y en amor obedezcamos. Que no obedezcamos para que el Señor nos salve, sino que obedezcamos porque ya Él nos salvó y porque nos queremos preparar para cuando Él venga. Amén. Mantengámonos en santidad. Ese es el mensaje, mis hermanos. Mantengámonos en santidad para nuestro Padre eterno, para cuando Él venga por su pueblo, por su novia. Amén. Y qué hermoso, fíjense, la representación del novio es Juan el Bautista, nuestro Salvador, quien prepara el camino para cuando Él venga. ¿Y quién hace la representación del amigo de la novia? Moisés, porque por medio de Moisés se nos ha entregado los mandamientos para que la novia se preparara para esas bodas. Porque fíjense lo que dice Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, a su pueblo, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. Claro, la mujer, la novia, se santifica a través de ¿qué? De la palabra, a través de obedecer la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa. ¿Qué significa santo en hebreo? Apartado del pecado, o sea, que no fuese pecadora, sino que viviese santa, apartada del pecado y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere cuando venga. Una esposa fiel a su palabra, una esposa obediente a los mandamientos, una esposa que no se reniega a obedecerlos, que sea fiel a su palabra para que se mantenga en santidad para cuando su novio venga. Y en entender esta concepción del matrimonio, nos va a llevar a entender las palabras de nuestro Salvador. Muchas de ellas, porque esto que aprendimos hoy nos va a ayudar a entender muchas cosas en el estudio. Ahora bien, ¿por qué nuestro Salvador dice lo que dice en estos versos? Nuestro Salvador en estos versos dice lo siguiente: cualquiera que repudia a su mujer, dele ¿qué? Carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Para poder entender la razón por la cual nuestro Salvador dice lo que dice en estos versos, es muy importante entender la concepción del matrimonio en el siglo I. Como lo hemos mencionado antes, dentro de las escuelas que estudiaban las normas de nuestro Padre Eterno, habían dos muy importantes, que era Hillel y Shammai. Vemos qué pensaban estas dos escuelas sobre el tema del divorcio. Vamos a ver lo que pensaban estas dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela del Shammai, sobre el tema de divorcio. Vamos a ver. Para Hillel, el más flexible de ambas escuelas, el hombre podía darle carta de divorcio a su esposa si la mujer quemara la comida, no se atara el cabello, gritara en la casa o tuviera mal carácter. O sea, para Hillel, por cualquiera de estas razones, tú podías darle carta de divorcio a tu esposa. La gran pregunta es: ¿eso es lo que el Señor quiere? No es cierto. O sea, yo puedo decir que Hillel en su interpretación sobre el tema del divorcio estaba equivocado. Ahora vamos a ver lo que dice Shammai, el más rígido y estricto de ambas escuelas. Un hombre solo podía divorciarse por una causa gravísima, el adulterio de su mujer, y ningún otro motivo lo autorizaba. O sea, fíjense, Shammai, dentro de su rigidez, da el punto con el mandamiento. Acierta en la interpretación al mandamiento. O sea, nuestro Salvador, con su interpretación al mandamiento de que solamente por causa de adulterio y de fornicación puedes darle carta de divorcio a tu esposa, está yendo acorde con lo que dice Shammai. Y él no es de la escuela de Shammai, pero está acorde con lo que dice Shammai. Yo imagino a nuestro Salvador quizás hoy, dentro de las muchas denominaciones, está los testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos, y quizás le va a decir: no, yo con ustedes, con los evangélicos estoy de acuerdo en esto, con los adventistas en esto, con los testigos de Jehová en esto. O sea, él no es de ninguna denominación, pero en algunas cosas puede estar de acuerdo con alguna de ellas y no hace parte de ellas, ¿cierto? Es lo mismo, habían dos denominaciones o dos grupos
de intérpretes de la palabra del Señor, digamos que muy influyentes en el tiempo de nuestro Salvador, que era Gilel y que era Shammai. Para Gilel, en pocas palabras, tú podías divorciarte de tu esposa por cualquier motivo que tú quisieras. Por cualquier motivo. Así yo veo la interpretación de Gilel. Pero para Shammai dice, solamente por una razón te puedes divorciar de ella. Y es por causa de adulterio. Otra razón no es válida. Y era rígido. Pero en esa rigidez acertó. Por eso es que, mis hermanos, vamos a ver en otras ocasiones donde Shammai no acierta en el mandamiento, en la interpretación. Y donde Gilel sí. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que somos hombres y nos equivocamos. Somos hombres y nos vamos a seguir equivocando. Por eso siempre, mis hermanos, estemos dispuestos a aprender del otro. Siempre estemos dispuestos a aprender. Amén. Que fíjense, ya conocemos la interpretación que Gilel y Shammai tenían de este mandamiento. Y que en este caso vemos que nuestro Salvador está acorde con lo que dice ¿quién? Shammai. Vemos que nuestro Salvador se inclina más a la posición de Shammai, aunque él no era de la escuela de Shammai. Vale, vamos a seguir viendo, porque o sea, hay muchas cosas también por entender. El problema cultural bajo el que estaba viviendo nuestro Salvador con respecto al tema del divorcio es el siguiente. Y por esta razón su actitud tan determinante con base a este tema. Vamos a ver ahora el problema cultural en el que está nuestro Salvador con respecto al tema del divorcio. En aquel tiempo el matrimonio se celebraba a edad temprana, 13 años para las niñas y 17 para los varones. Fíjense, era una edad muy temprana. Pero quizás nosotros hoy lo vemos como algo, digamos, no aceptado, o sea, no lo vemos como algo bueno realmente. Pero dentro de esa cultura en ese momento se veía así, por eso es muy importante entender la cultura. Los rabinos enseñaban, Dios maldice al hombre que a los 20 años aún no ha formado una familia. Esto hacía que las parejas no se casaran por amor, sino que sus padres arreglaran el matrimonio, lo cual a su vez aumentaba el índice de divorcio en las parejas. Claro, porque como eran muy jóvenes, aunque las personas en ese momento se maduraban mucho más rápido que nosotros ahora, ¿cierto? Pero aún así eran muy jóvenes, digamos que las razones por las cuales se casaban eran más razones políticas, razones de una cultura, ¿sí me entiendes? Más no por la razón que debe ser, que es por un amor, ¿cierto? Y el llamamiento del Señor para con ambos. Eso llevaba a que el índice de divorcio aumentara en las parejas. La mujer se hallaba en inferioridad de condiciones respecto al varón. Ella era considerada una pertenencia, una propiedad de su marido, al mismo nivel que su buey o su asno. Y este gozaba de diferentes derechos. El marido podía divorciarse si quería, pero la mujer no tenía derecho a hacerlo. Ojo, estamos hablando de la cultura en ese momento. Él podía mandarla, dominarla y decidir por ella. Entonces vemos que las condiciones en las cuales se veía dentro del matrimonio lo que era la mujer, lo que era el hombre, eran completamente diferentes. Cosa que nuestro Señor nunca quiso. O sea, ya nos damos cuenta cómo ya el matrimonio, aún en ese momento, ya se venía denigrando. O sea, ya se venía dañando, Ya el enemigo venía trabajando el tema del matrimonio aún en ese momento. En ese contexto jurídico y social, era evidente que si un hombre se divorciaba de su mujer y la despedía del hogar, la dejaba totalmente desprotegida. Difícilmente otro hombre querría desposar a una mujer repudiada. O sea, difícilmente otro hombre va a querer casarse con esa mujer que en un momento fue repudiada por otro hombre. Ella debía regresar a la casa de sus padres, los cuales muchas veces eran ancianos, si no habían muerto, y ya no podían mantenerla. Quedaba así forzada a vivir de la caridad pública, en una situación de total precariedad, indefensión económica y desamparo social. En algunos casos la única salida era la prostitución. Vemos todo lo que se veía en ese momento con respecto al tema del divorcio y hasta dónde llevaba eso. Por eso es muy importante entender la posición de nuestro Salvador. Hay una posición fuerte, obviamente con base a lo que nuestro Señor siempre quiso decir con base al mandamiento, ¿cierto? Aunque, como dice nuestro Salvador en otro texto, que esto fue, el tema del divorcio fue dado a causa de ¿qué? De la durez de corazón del hombre. O sea, el Señor nunca quiso esto desde un comienzo, pero a causa de la durez del corazón, que solamente sea por causa de adulterio. Nuestro Salvador vivía en todo este contexto jurídico y social, lo cual a través de la verdadera interpretación al mandamiento muestra el propósito del matrimonio. El divorcio tenía que tener dos cosas fundamentales que son: primero, debía darse una carta de divorcio,
Y segundo, tenía que ser por motivo de adulterio. El propósito de que se le entregara la carta de divorcio a la mujer era para que ella pudiera volver a casarse, porque si ella no tenía ese documento y se juntaba así nada más, la pena era de muerte por adulterio, ya que el adulterio tiene que ver con apostasía. Está prohibido separarse de su mujer sin que les dé una carta de divorcio. Y en la época de Jesús se estaba dando mucho esto. O sea, ¿cuál era el problema en el momento de nuestro Salvador? Aparte de que se casaban a edad muy temprana y que no era por motivos netamente de amor del uno para con el otro, sino por motivos netamente sociales, políticos, eso causaba que los divorcios aumentaran. Y aumentaban por cualquier cosa. Digamos, imagínense ustedes el que apoyaba a Gilel. Ustedes se veía a la esposa espelucada, entonces ya se divorciaba de la esposa. Digamos, en el caso de Shammai es diferente porque va acorde a lo que nuestro Salvador dice. Pero todas esas razones llevaban a que los divorcios se dieran con mucha rapidez. Entonces, aparte de eso, el hombre no le quería dar a la esposa carta de divorcio, sino que se iba con otra mujer y estaba con otra mujer, y para la sociedad eso era normal. O sea, la mujer era quien en este caso terminaba desprotegida en todos los sentidos. ¿Cierto? Entonces, obviamente, la posición del hombre nunca se afectó en ese momento, pero la mujer sí se vio siempre afectada. Entonces el Señor dice, primero tienes, si te vas a divorciar de ella, tiene que ser que primero le des una carta de divorcio. Para que ella pueda casarse con otro hombre, porque si no, no se podía casar con otro hombre. Porque si no, tenía ese certificado de que el esposo, de que el primer esposo le había dado carta de divorcio, se sabía que para ellos estaba cometiendo el pecado de ¿qué? De adulterio. Claro, porque no tienen un certificado que te muestre de que tu esposo, el primer esposo, te repudió, te dio carta de divorcio. Entonces, si no tienes ese certificado, no te podías casar con otro hombre. Y los hombres en ese momento hacían eso. Se dejaban de la esposa, pero no le daban carta de divorcio. No se la daban. No se la daban. Entonces nuestro Salvador va en contra de eso, de lo que se veía en ese momento. Entonces, estaba prohibido obviamente que tú te divorciaras de tu esposa y no le dieras carta de divorcio. No se la dieras. El Señor quiere que su pueblo preserve la hermosa relación matrimonial y no la vea como algo que en cualquier momento puede ser desechado. O sea, en ese momento se veía así, como algo que en cualquier momento puede ser desechado. Pero nuestro Salvador no quería que su pueblo lo viera así. Es por eso que ataca el tema del divorcio. Solamente por motivo de ¿qué? De adulterio. Claro, porque como en ese momento cualquiera quería tomar cualquier motivo para divorciarse, eso no era lo que nuestro Salvador quería. Por eso es que nuestro Señor interpreta el mandamiento, ¿cierto? Interpreta ese mandamiento con base a lo que el Señor siempre quiso que su pueblo viera. Pero lastimosamente se dieron interpretaciones erróneas como la que da Gilel y da para que se divorcien. Entonces no era lo que el Señor quería. Y nuestro Salvador viene a corregir eso. Viene a corregir eso. Amén. Entonces fíjense cómo todo esto nos va llevando a conocer más las razones que llevaron a nuestro Salvador a poder dar esas interpretaciones al mandamiento. Entonces, mis hermanos, pues, fíjense todo lo que hemos aprendido hoy. La verdad es que le doy gracias al Padre porque así lo ha querido, Él así lo ha permitido. Y le doy gracias a Él porque hemos cada día aprendiendo y aprendiendo más y más para la gloria de su nombre. Fíjense que las enseñanzas, digamos, lo normal debe durar 1 hora y media. Y si se dan cuenta en estos versos, eso es lo que nos ha tomado más que todo 1 hora y media. Siempre 1 hora y 40 y 45. Pero esa es la idea, siempre respetar el tiempo. Pero qué bonito que lo que aprendimos, pues a mí me llenó de mucho gozo realmente. Me gozaba en el estudio. Y pues espero que ustedes también se gocen al igual que yo. Y pues podamos seguir aprendiendo en humildad y con amor para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, no siendo más, vamos a orar. Padre eterno, Señor, en esta mañana te damos gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo, de poder seguir conociéndote a ti, mi Rey. Ayúdanos, Señor, mi Rey, a poder, Señor, mi Rey, colocar en práctica todo lo que tú hoy nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a vivir una vida obediente a tu palabra, a vivir una vida en obediencia a ti, Señor, anhelando esas bodas del Cordero para cuando tú vengas, Señor. Y con esa novia a prepararnos para ti, Señor, siendo un ejemplo desde los matrimonios, desde las casas, desde la congregación para el mundo. Te lo pido, mi Rey. Gracias por este momento. Guarda la congregación, guarda a cada hermano,
Padre, y colocamos en tus manos esta semana que inicia, que todo lo que hagamos, Señor, en esta semana lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por este día, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a cada día vivir para ti. En tus manos, Señor, está nuestra vida y ayúdanos a darte la gloria y la honra. Colocamos en tu mano nuestra vida, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ya saben, lo esperamos el día miércoles con el estudio de Job de con nuestro hermano José Alfredo, y los días sábados con nuestro pastor en el estudio de los mandamientos. Entonces, ya saben, mis hermanos, los esperamos en cada uno de esos espacios para poder seguir compartiendo y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y pues ya saben que los días domingos a la misma hora se estarán encontrando con este servidor para poder seguir estudiando lo que es el Evangelio de Mateo, que ya, para la gloria del Señor, el próximo domingo ya terminamos el capítulo 5. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y nos estamos viendo ya para el día miércoles. Bendiciones a todos.